Hace exactamente una semana, el juez penal de garantías Osmar Legal destapaba la olla. La pericia realizada al teléfono de Lalo Gómez arrojaba detalles de las conversaciones que el extinto diputado mantenía con el diputado Orlando Arévalo, jueces y fiscales, a quienes prometía protección y blanqueamiento en sus casos con la mediación del entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y también diputado Arévalo. El juez Legal decidió comunicar todos los detalles de estas conversaciones al Ministerio Público para que la institución abra una investigación inicialmente contra Arévalo, las fiscalas Katia Uemura, Estela Maricano y la jueza Sadi López, para lo cual se conformó un equipo de fiscales. Pero estirando un poco más de la misma cuerda, pronto aparecieron más vinculaciones de Lalo y su poder detrás del poder. El perojuanino pedía favores no solo a miembros del jurado, como el presidente de la Corte César Diesel, el miembro Enrique Verne, sino también conversaba con una jueza de Amambay, Carmen Silva, quien le avisó de los allanamientos del operativo Pavo Real 2 y con quien negoció la liberación del presunto narco Waldemar Pereira, alias Cachorrao, además de haber dicho que iban a romper al director de la penitenciaría. En los chats se observaba una constante devolución de favores e impunidad con varios representantes de la justicia y hasta promesas del director de la Senat, Hugo Baptista, quien prometió a Lalo un fusil de alto calibre, capaz de perforar blindados. En medio del escándalo, diputados presentaron un pedido de pérdida de investidura contra Orlando Arévalo, quien finalmente renunció a su curul. La Corte abrió un sumario contra las juezas involucradas en los chats y siguieron saltando más vinculaciones de Lalo Gómez, ahora ya con ministros de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Liliana Alcaraz, y el secretario de Inteligencia Marco Alcaraz, cuando este era fiscal adjunto del Ministerio Público, generando un nuevo frente de posible corrupción. 19:07, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Queríamos arrancar un poco con ese resumen de lo que fue esta semana. Hace exactamente una semana, el lunes pasado, se conocía esta denuncia, como decíamos, del juez Osmar Legal y que ya destapaba absolutamente todo lo que hoy conocemos, esta cantidad impresionante de chats que se han filtrado, de conversaciones del diputado Lalo Gómez y que involucran a una serie de actores, no solamente del ámbito político, incluso representantes de la justicia que deberían estar abocados en realidad a realizar investigaciones objetivas, a llegar a la verdad, a generar y por sobre todo llegar a obtener condenas importantes en el ámbito en sí de lo penal, entre tantos otros cabos sueltos que siguen quedando por allí dispersos. Queremos hablar todavía de este tema, hay muchísimo de qué analizar, después de que el fin de semana ya hemos tenido la salida también en este sentido del diputado, o ahora ya exdiputado Arévalo, de la Cámara de Diputados. Él presentaba su renuncia al cargo, a su curul, y finalmente se cerraba parte de esa historia en el ámbito político, pero muchos opinan tiene que continuar también en el ámbito investigativo en sí. Queremos saludar a nuestro invitado que hoy nos acompaña, el senador Rafael Filisola. ¿Cómo le va, senador? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, viendo un poco desde el Senado todo esto que se viene generando y haciendo el análisis de esta imagen, creo que es un poco clave, ¿verdad? En el centro, el diputado fallecido, Lalo Gómez, y todas esas conexiones que hoy conocemos. Bueno, básicamente esto nos señala el grado de podredumbre que existe en nuestras instituciones. Acá tenemos Ministerio Público, Jurado de Enjuiciamiento, Corte Suprema de Justicia, Poder Ejecutivo. Y a mí lo que me preocupa es que como pareciera ser que para algunos con que se haya ido Arévalo el tema está solucionado. Y Arévalo era un voto. Eso para empezar, no digo necesariamente con esto. Dentro del jurado. Dentro del jurado. Era un voto. O sea, Arévalo es la cara. No hay que caer en el error que cayeron algunos. Cuando González Dar, porque González Dar en el 2017 fue la cara. Sí. El caso era menos grave, menos grave en términos relativos, igual era gravísimo, ¿verdad? Pero estaba menos documentado, esto está en un expediente judicial. Pero de todas maneras, todas las miradas se orientaron únicamente a González Dar, a un funcionario del Consejo de la Magistratura o del jurado en ese momento. Y posteriormente, ¿qué? Y hoy, a una semana de estos hechos, ¿qué tenemos? La renuncia de Arévalo, suspensiones
3 suspensiones sumarios por parte de la Corte Suprema de Justicia a 3 magistrados, que eso va a ir otra vez al jurado de juicio, al mismo jurado de enjuiciamiento de magistrados que integraba Arévalo. Y que sin otros votos no iba a poder tomar las decisiones que tomó. Entonces, y en el Ministerio Público nada. Me preocupa que hace una semana estemos hablando del tema en que no haya habido avances más que la conformación de este equipo de fiscales. Pero mira, hoy se reunió el Consejo de Defensa Nacional, la máxima institución encargada de la seguridad del país. ¿Y quiénes están en ese consejo? En esa reunión, Marcos Alcaraz y Khalil Rachid. Khalil Rachid, otra persona ya vinculada con Gómez y cuya vinculación ya se conocía hace tiempo. Y recordemos que en la Senat hasta le ofrecían armas capaces de romper blindados. ¿Para qué quería romper blindados el extinto diputado Gómez? ¿Para qué quería derribar aviones el extinto diputado Gómez? ¿Y cómo le ofrecían a un civil armas de guerra desde la Senat? Pero además, tenemos toda esa familiaridad, tenemos que había parentela del diputado Gómez en la Senat, mientras él estaba vinculado a lavado, a hechos o sospechado por lo menos ahora ya no podemos hablar porque pero estaba sospechado por lo menos. Entonces, ¿cuál es la sensación que queda? Es que el propio oficialismo, el propio gobierno, el propio presidente de la República no está tomando esto en serio. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a que se van a cortar 3, 4 cabezas, a lo mejor ni siquiera. La fiscal Agüemura, vinculada a hechos gravísimos. La fiscal Cano, también con pruebas suficientes para su destitución ya hace tiempo. El fiscal Lorenzo Lescano, que es el fiscal que mata el caso Smart, el caso contra Marcet, con toda la documentación que tenía ya en la fiscalía, él decide archivar el caso. 2 informes del comando tripartito donde se describía toda la organización criminal de Marcet. Él archiva. Y después por el escándalo que generó eso se tuvo que reabrir con otro nombre que es a ultranza. Y redondeo con esto para situarnos nomás en la gravedad de los hechos. ¿Cuál es la hipótesis más seria que existe sobre la autoría moral o la hipótesis más razonable sobre la autoría moral del crimen de Pechi? Él tenía su trabajo acá, tenía sus amenazas acá, tenía sus enemigos acá. Él estaba vinculado a ultranza de una manera indirecta, pero iba cobrando más protagonismo. Y hoy estamos viendo en estos chats cómo a la víbora hay que matarle en su nido por el doctor Arrey, a le vamos a quebrar. Entonces, no es solamente que se vaya el diputado, no es solamente eso, él es un peor. Él es la cara de un esquema mucho más grande que llega mucho más alto. O sea, ¿este esquema podría tener vinculación hasta incluso con la muerte de Pechi, usted dice, senador? No sabemos porque nunca investigaron. Ahora, desde el momento que no investigan, ya se genera duda sobre todo. Desde el momento que no sabemos, porque esa noche que lo mataron a Pechi, incautaron una serie de teléfonos celulares. Y nunca supimos el contenido. Nunca supimos el contenido y nunca supimos por qué no siguieron las investigaciones. Después fueron todas excusas, que acá no hay nada, que no se puede hacer, que todo está en Colombia. Colombia hizo su parte. ¿Y Paraguay? Claro. Bueno, queremos seguir hablando de esto y saludar también al doctor Oscar Paciello, que nos acompaña vía Zoom, él como exmiembro también del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. A ver si podemos habilitar ahí el micrófono un ratito. Vamos a coordinar ahí con el doctor. Ahí ya está. Fernanda, muy buenas tardes a ustedes. Un saludo muy especial a Rafael y a toda la audiencia. Bueno, a una semana decíamos, estábamos haciendo un balance y viendo un poco qué fue lo que pasó en estos 7 días de conocerse las conversaciones y seguimos conociendo día a día más intrincados, personas incluso ahora del Poder Ejecutivo, anteriormente de la Fiscalía, como Marco y Liliana Alcaraz. ¿Cuál es un poco la evaluación a prima facie que hace, doctor? Bueno, la evaluación es que esta crisis va en aumento. Y
por encima de hasta dónde pueda llegar, yo creo que es momento en que la ciudadanía ejerza una presión auténtica, legítima, para reclamar el saneamiento del sistema de justicia, con herramientas que se cuentan hoy en día. Así que creo que el ejercicio de esta presión nos corresponde a todos, por encima de lo que puedan o no hacer las autoridades que deben de ejecutar las acciones correspondientes. No sé si me doy a entender, sí. Pero yo lo que quiero significar con esto es que el reclamo debe ser constante. Esto no puede terminar en uno pareí, en la jerga, como se dice en la jerga popular. Rafael estaba describiendo algunas situaciones que un incendio apaga otro incendio, lo de Peche apareció otra cosa, aparecieron otros hechos, y esto va pasando. Pero el sistema de justicia, ante estos elementos que tenemos hoy, se encuentra muy deteriorado. Y no podemos arriesgar esto porque es la base de nuestra democracia. Una república, un sistema democrático de gobierno se sustenta sobre la confianza sobre el sistema de justicia, que es el que puede poner freno a las ambiciones de poder de los otros poderes del Estado. Entonces, si no cuidamos entre todos al sistema de justicia, estamos yendo a un camino muy peligroso. De nada va a servir la macroeconomía, los viajes presidenciales, el grado de inversión. No vamos a tener futuro si no recomponemos el sistema de justicia. Ahora, sin querer satanizar a una institución tan importante dentro de todo este esquema que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, hay personas que se han encargado de usarla en todo momento como garrote político, como institución de apriete netamente, dejando de lado su verdadera función. De apriete y de impunidad. Y esto no es nuevo, esto viene de décadas. Los que estamos en esto hace rato sabemos cómo ha funcionado. Muchos hemos transitado dentro de ese marco, de ese espectro del jurado de enjuiciamiento. Y bueno, algunos hemos salido por la puerta y otros no. Pero yo creo que el rol ciudadano hoy es predominante para poder encaminar las cosas. Y en ese sentido creo que los medios de comunicación están cumpliendo con su parte, dando a publicidad todo lo que esto está teniendo. Y yo considero que es el momento que nos sentemos los hombres comprometidos con la República a pensar en cómo encaminar estas cosas. Confío en muchas de las autoridades que tienen la capacidad para dar un golpe de timón a lo que está sucediendo en el sistema de justicia. Y los que no están a la altura de las circunstancias tendrán que retirarse. Ahora, el rol de la ciudadanía está ahí, el rol de la prensa también. ¿Qué se tiene que hacer a continuación? Algunos hablan de hasta reformar la Constitución, leíamos hoy, hablar nuevamente de un cambio total del jurado de enjuiciamiento, cambiar la forma en la que se los eligen, la forma de trabajo en sí de esa institución. ¿Cuál tiene que ser el norte para mejorar esa institución, por sobre todo tan deteriorada y que nuevamente se conoce cómo se manejaba desde adentro? En mi opinión, sí. Una reforma constitucional es muy riesgosa. La reforma constitucional puede convertir esto no en un Estado social de derecho, sino en una dictadura. Estoy dando un ejemplo muy alegre. Entonces yo creo que adecuando instrumentos legislativos podemos tener mayores exigencias para las cámaras del Congreso en cuanto a la selección de sus representantes. Lo mismo pasa por el ámbito de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Sí. Porque no es lo mismo tener una matrícula que ejercer la profesión, que es lo que ha establecido la Constitución. Entonces, creo que con instrumentos normativos que perfeccionen o que aumenten el grado de exigencia para acceder a estos cargos y en contrapartida, sanciones inmediatas de remoción ante la sospecha de algún mal ejercicio de las funciones, estaremos encaminando a una solución inmediata. Una constituyente para la reforma de estos órganos, para mí es muy riesgosa. Y aquí, senador, ¿usted qué opina? Pues sí, bueno, antes que nada saludarlo al doctor Paciello, a quien aprecio mucho, y coincido con él. Además, yo no, para ir a una constituyente tendríamos que hablar de otros temas, claro, de modelos, y todos los modelos de sistema de justicia, de sistema de
de nombramiento de magistrados, sistema de remoción de magistrados, tienen su cuota de polémica. O sea, todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Yo creo que hay mucho que se puede mejorar. Por ejemplo, una cuestión que se debe hacer sí o sí es un buen régimen de carrera del magistrado judicial, tanto de fiscales, desde juez de paz, de ser posible desde antes inclusive, que haya una verdadera carrera, entonces que el Consejo de la Magistratura, vamos a decir, tenga mayores herramientas para evaluar los antecedentes de las personas. No digo con esto de cerrar las puertas a los abogados que vienen, vamos a decir, de la profesión, sí, o que vienen de la docencia, pero sí que haya una carrera judicial donde se acceda por un buen sistema de oposición de méritos, en fin, de exámenes, eso hay mucho escrito en la experiencia comparada y se puede revisar. Lo otro es que hay un delicado equilibrio, creo que el doctor Paciello lo planteó muy bien. El jurado se ha usado para la impunidad y ahora estamos viendo esto. Y estamos viendo la peor cara, porque son narcos o organizaciones criminales dándole instrucciones a un miembro del jurado, o inmiscuyéndose en cuestiones que son propias de la Fiscalía, accediendo a investigaciones fiscales, en fin. Pero también se ha usado para perseguir a magistrados buenos. Entonces hay que encontrar ese equilibrio que permita que por un lado se persiga al magistrado que está haciendo mal su trabajo, pero por otro lado también el magistrado que está haciendo bien su trabajo, que hay muchos jueces, juezas, fiscales, honestos y honestas, que hacen bien su trabajo y muchas veces se ven amedrentados, se ven perseguidos, también no solamente por el jurado, por la política. En fin, eso es lo segundo. Y lo tercero, yo creo que se puede establecer un código o un reglamento que tenga rango de ley, de procedimientos, que sea mucho más estricto y que sea a lo mejor mucho más garantista, que permita mayor transparencia y que permita una mayor amplitud del derecho a la defensa. Y ahí creo que y un último punto, creo que la academia debe contribuir, creo que las organizaciones de abogados, el colegio de abogados, la prensa especializada en temas jurídicos debe contribuir también. Hay que hacer un seguimiento de los procesos. Y ahí uno se va a dar cuenta cuando un proceso es arbitrario y cuando un proceso realmente busca hacer justicia. O quizás está viciado por el camino. O está viciado, claro. Claro. Bueno, ahora, ¿y el rol de la Fiscalía? Vuelvo a esa pregunta que le hacía yo, senador. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Que una semana quizás uno ya esperaría mayores resultados o por lo menos algún pedido, algún avance dentro de todo esto que se conocía. Y está pasando lo mismo que cuando saltan estas comunicaciones entre el abogado denunciante del expresidente Mario Abdo Benítez y otros funcionarios de su gabinete más. Finalmente la Fiscalía se tomó tanto tiempo, los teléfonos nunca fueron requisados, nunca fueron periciados. A ver, si a cualquiera de nosotros nos encuentran algún tipo de indicio de que estamos en alguna actividad ilícita, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a llenar nuestras casas, claro, nuestras oficinas, van a llenar nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros equipos informáticos en general, todo lo que... y van a... y otros elementos de prueba, pero por lo menos los teléfonos y los equipos informáticos van a requisar y van a proceder a hacer el peritaje. Se está perdiendo tiempo. Pero claro, se conformó el equipo. Yo creo que ahora todos esos teléfonos deben estar destruidos. Esos teléfonos deben estar a cero. Quedarán las fotos a lo mejor. Claro. Doctor, ¿y usted qué opina como abogado, como conocedor en este caso de los ámbitos en sí? ¿Qué opino de la actuación fiscal? Sí. Bueno, hoy lo escuché al doctor Emiliano Rolón en un programa radial y estaba señalando que ha conformado un equipo que está tomando medidas y que no puede aún evidenciar todo lo que ya tiene conocimiento por razones de prudencia y de estabilidad
entendí yo así al menos del propio Ministerio Público. Ha separado a algunos agentes y bueno, por encima de que esto pueda ser correcto y respeto mucho la intención del doctor Fernández, yo considero que debemos de tener mayor comunicación, mayor transparencia en todo esto, y lo que señaló Rafael recién, de que se tomen ya las medidas de prueba necesarias, como ser el peritaje o la incautación de los teléfonos de todas estas personas, y evidenciar esto que se está trabajando, porque la ciudadanía es la que tiene que ganar confianza nuevamente. Claro. Y que se esté trabajando en forma que este trabajo sea público, transparente, y ahí empezaremos a transitar por un buen camino. Se está perdiendo. Creo que la Fiscalía tiene que dar esa respuesta inmediata, quizás lo estén encaminando en ese sentido, pero tienen que salir al aire de esta forma. Es mi punto de vista. De igual manera, él también decía, hay una cuestión nuevamente de falta de presupuesto, o sea, él alude nuevamente a ese tipo de cuestiones. Sí, ese es un juego perverso del poder político, y Rafael puede ser testigo de todo esto. Cuando el Ministerio Público presenta su presupuesto, tiene que ir a negociar con actores que están en las comisiones de presupuesto, y ahí empieza una serie de tiras y aflojes que, desde mi punto de vista, y lo he dicho muchas veces, es la manera en que el poder político somete al Ministerio Público, por la vía presupuestaria, porque a la par de restringirle recursos le da a algunos y le exige contrataciones, algunas cuestiones que todos conocemos. Entonces, ese manejo del presupuesto por parte de algunos actores políticos es lo que también compromete al Ministerio Público. Pero la falta de recursos nunca puede ser la excusa. Si el resultado final evidencia de que porque no teníamos los equipos o la tecnología necesaria para dilucidar por completo un asunto, al menos el intento tiene que estar expuesto a la ciudadanía. Eso es lo fundamental. Claro. Doctor, hoy nuevamente escuchábamos a un Emiliano Rolón cuestionar, y decía él, el doctor Osmar Legal como juez se inmiscuyó en la investigación. ¿Eso es así realmente, o tienen la capacidad, o tienen la potestad de hacer lo que hizo Legal, que nuevamente se pone eso en tela de juicio por el propio fiscal general del Estado? Bueno, ahí hay una cuestión que se está dilucidando en este momento. El momento en que Legal tomó contacto con toda esa información en el teléfono de Gómez, y el momento en el que él abrió el disco donde estaba la desgrabación, yo no tengo muy claro cómo fue que Legal accedió a esa información, pero por encima de que la prueba pueda ser nula o no, evidencia una situación de hecho que nos obliga a todos a tratar de corregir. Eso será una cuestión técnica en su momento y permitirá sanción o no, pero hoy el problema es muy superior a quienes están involucrados. El problema es de todos. Claro, o sea, la famosa, por más que la prueba no sirva, sirve como una noticia criminis para que actúe la Fiscalía. Es lo que yo entiendo, y podrá ser corroborado con otros elementos. Ok, bueno, doctor Oscar Paciello, le agradecemos muchísimo por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes nuevamente, y Rafael, te dije Rafael varias veces, por el aprecio personal y por los años que tenemos de relación. Un abrazo. Un abrazo, Oscar. Bueno, muy amable también ahí el doctor Oscar Paciello, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento, también miembro en su momento y presidente del Consejo de la Magistratura.